¿Qué harían los médicos, la justicia española en un caso similar? Sí sé lo que está haciendo la prensa española con este caso y es silencio mediático total, absoluto. Este niño no existe. Paz, ¿por qué este silencio mediático, el papel del Estado quitando la patria potestad a los padres? ¿Qué te parece? Bueno, en cuanto al silencio mediático, me parece que es muy indicativo, porque en definitiva los medios obedecen a un determinado interés que les lleva a sacar en primera plana a el pobrecito Aylan, por ejemplo, que murió en una playa turca, y a silenciar este hecho por completo, ¿no? Bueno, pues me parece que es altamente indicativo de las intenciones de quienes mueven todo esto, de quienes mueven los medios y de quienes están moviendo la opinión pública. Yo creo, suscribiendo las palabras que comentaba antes Jorge, que si la civilización vale algo, y la nuestra desde luego vale mucho, es porque una persona tiene un valor enorme. Occidente, al que frecuentemente fustigamos de manera inmisericorde, es la única civilización que se ha creado sobre el valor de la persona. Fuera de Occidente, la persona no vale nada. La persona está considerada por su valor masivo. Como decía Thomas de Quincy, en Asia el hombre es una mala hierba, y está así considerado, ¿no? Fuera de la civilización occidental es así. La civilización occidental, como cualquier otra, y como explicaba Toynbee creo que muy brillantemente, sí tiene mucho que ver con la religión, muchísimo que ver con la religión, porque la religión es el acto fundacional de toda civilización. Por tanto, no podemos desligarlo, más allá de las creencias de las personas, pero no de la civilización conceptualmente tratado, ¿no? Y en este caso, cuando se introducen determinados elementos, pues me parece que distorsionamos lo que es la civilización. Y son, en mi opinión, dos: el materialismo como ideología y el mercantilismo como finalidad, que creo que se dan cita además en este caso como se han dado en otros. Yo no apuntaría tanto al Estado como protagonista, sino como instrumento. Lo que hay detrás de esto es una ideología. Es lo que Juan Pablo II denominaba la cultura de la muerte. En Occidente hay una auténtica veneración en este momento por la cultura de la muerte y por la cultura de la esterilidad. Es así. Alguien podría sacar la conclusión, que no me parecería particularmente desacertada, de que es la forma que toman las civilizaciones cuando están en sus últimos momentos. Pero en fin, esto ya nos llevaría a otro lugar, ¿no? Esta historia de la vida indigna de ser vivida y de la vida inútil viene de muy lejos. Esto viene de finales del siglo XIX y de comienzos del siglo XX. Y eran fundamentalmente fuerzas progresistas los que impulsaban la eugenesia. Lo que sucede es que hubo un momento histórico en los años 30 en que encarnó aquello en la Alemania nacionalsocialista y adoptó unas formas determinadas de eugenesia extrema, por las cuales efectivamente se definían las vidas indignas de ser vividas y la esterilización, y se ponía fin a esas vidas y se esterilizaba a algunos cientos de miles de personas por ese tipo de convicción de que había que mejorar la raza. Pero no es exclusiva del nazismo. Churchill, por ejemplo, pidió públicamente esterilizar a 100.000 de los más degenerados británicos, decía él. Churchill pidió la esterilización de los alcohólicos, por ejemplo. Es decir, que era una idea prevaleciente. Se dio en estados de los Estados Unidos entre las dos guerras mundiales con bastante frecuencia, donde aquello que llamaban idiotas eran esterilizados, y el gobierno sueco, ultra mega super progresista, determinó también la esterilización de poblaciones, sobre todo del norte del país, y de este tipo de población. Por tanto, lo que puso final a esto fue la contemplación de los horrores en la Segunda Guerra Mundial, y eso hizo que este camino, que tenía bastante impulso a comienzos del siglo XX, que este camino pues se detuviera durante un tiempo, esta deriva se detuviera durante un tiempo. Lo cierto es que hoy la ley le confiere a un médico, a un juez y a un médico en el caso británico, la capacidad de matar a un niño inocentísimo, por supuesto, contra la voluntad de sus padres. Hemos llegado a un momento en los que los padres no tienen capacidad de decisión. Es verdad que son tradiciones jurídicas diferentes, pero en tantas cosas hemos visto que en Inglaterra o en otros lugares como Inglaterra las cosas eran de un determinado modo, y a España ha llegado, qué sé yo, 5, 10 o 15 años después, que verdaderamente pues a uno le hace estremecerse. ¿No te sorprendería? No, porque además la argumentación es una argumentación de carácter emotivista, y indudablemente hay que jugar con eso, pero hemos llegado a un punto en el cual, como se traía antes a colación efectivamente el ejemplo de Excalibur, ¿no?, del perrito aquel, al que nadie por supuesto le deseaba ningún mal, pero claro, la medida de todas las cosas se ha convertido en el sufrimiento, y sin embargo, por ejemplo, eso no se lo aplicamos al que se produce, y sabemos que se produce, y es terrible porque se ha medido y se ha escuchado cuando se aborta un feto. Un feto sufre, a nadie le importa absolutamente nada
nada que el dolor que sufre, que tiene ese efecto cuando se le aborta. Por tanto, en fin, hay una serie de ideas por ahí para concluir que lo miden todo en términos de sufrimiento, pero al final este niño, como en su momento Charlie Gard, está siendo literalmente condenado a muerte con una absoluta inhumanidad y frialdad. Rosa.